en esta región selvática de Colombia, donde llueve frecuentemente debido al encuentro de las corrientes de aire cálido y húmedo que vienen del occidente, se halla uno de los ecosistemas más biodiversos del planeta Tierra. Una zona biogeográfica en la que se entremezclan las corrientes marinas provenientes del Océano Pacífico, con miles de fuentes de agua dulce cargadas de nutrientes que descienden desde los densos y verdes bosques y que se juntan a lo largo de cientos de kilómetros de playas que bordean la costa. Esas playas son el hogar y la fuente de alimento de múltiples especies que habitan entre la selva y el océano. Estas son las costas del Golfo de Cupica, en el Pacífico colombiano, donde se encuentra Bahía Solano. Una ensenada que se forma entre el continente y los nidales, que son estos enormes morros verdes donde nacen y se crían los polluelos de cientos de piqueros. Y todos los años, a este lugar, atraída por un fenómeno natural recurrente y poco conocido, llega de visita una de las especies más grandes y fascinantes del océano: el tiburón ballena. También conocido por los locales como el pejebongo. Pues acá le llamamos el pejebongo, al que científicamente se conoce como el tiburón ballena, que es uno de los peces más grandes que entran a esta bahía. Para mí es un animal muy enorme, cabezón, y de la mitad para arriba, como decimos nosotros acá, grueso, ¿me entiendes? Una especie de grueso, una aletota al frente y una boca bien grande, ¿sí? Digamos una trompañata, ¿no? Claro. Y en medio para abajo es seco, bien coludo y con unas manchas bien grandes, ¿me entendió? Eso es lo que llamamos acá pejebongo. Para entender mejor la relación entre el pejebongo y los habitantes de Bahía Solano, en primer lugar era necesario averiguar si existe algún conflicto entre el trabajo que ellos realizan en el mar y el gigante animal que llega a esta zona para alimentarse. El tiburón ballena tiende a presentarse, a representar, digamos, como una especie, digamos, novelera que llega a la embarcación y de pronto se te enreda en la cuerda o en el ancla que tienes anclado, o se te enreda también en la caña o en la misma línea que estás haciendo la actividad, y eso es normal. Se te enredó ahí tal cosa y bueno, y parte por ahí tal cosa. Llegó la mancha de sardina y abre la bocota que tiene y por ahí atrapa un poco, pues. Pero ya que de pronto le limite a uno a hacer la actividad como uno quiere, me parece que no va. A uno no le interrumpe la faena, de pronto pues, como todo normal, si los pescados que están ahí abajo comiendo ven un animal de eso, de pronto pueda que se retiren un poco, ¿me entendió? A darle su espacio, ¿no? Pero no es que él no va a durar de uno, él es un animal pues como novelero más bien, él viene como al bote de pronto como a noveleriado que ese uno, pero uno piensa que de pronto lo vaya a atacar y entonces uno se quita, ¿no? No, yo le tengo miedo, yo no lo dejo que se me arrime a la lancha. Yo le tengo un pánico hacia que ese bicho. Uno dice que es animal y que no come gente, pero entonces ¿por qué tiene esa boca tan grande? O sea, el miedo que usted le tendría es, yo pienso que él viene a la lanza a atacarme. Precisamente, uno piensa que de pronto vaya a venir atacado, entonces uno no espera que él llegue donde está uno. Si estoy a canalete ahí no prendo lo mío. Y en medio de esta relación hay una joven bióloga colombiana que desde hace años decidió dedicar su vida al cuidado del pejebongo en esta región del país. Mi nombre es Melanie Villate y me dedico a la conservación de tiburón ballena en el Pacífico colombiano. El tiburón ballena es mi gran amor. Yo creo que cualquier persona que me conoce sabe que lo tengo hasta tatuado y me robó el corazón hace mucho tiempo, y para mí representa esa parte de los tiburones que además es lo más gentil que hay en el mar
pero además es gigantesco, entonces es toda la imponencia que tiene el mar, pero que cuando lo ves te regala como ese minuto de paz. Eso es lo que es. Aplicando la máxima según la cual no se cuida lo que no se ama y no se ama lo que no se conoce, a través de su fundación Mar Adentro, Melanie ha venido desarrollando un proyecto de investigación científica sobre el tiburón ballena en el Chocó. Esto hace parte de su proyecto de grado como doctora en biología de la Universidad de Múnich. Ella toma datos del tiburón ballena, como su caracterización, su comportamiento, e incluso extrae muestras de tejido de los individuos que visitan Vallasolano, que luego son procesadas para analizar sus secuencias de ADN y poder determinar el estado de los tiburones que vienen a este lugar y su conectividad con otras poblaciones. Porque todos los años, en los meses de abril y mayo, en el Pacífico colombiano tiene lugar la migración de las sardinas o agallonas, provenientes de Panamá, siendo esta una de las principales fuentes de alimento de peces, como los atunes, las patisecas y los tiburones ballena, que atraídos por estos grandes cardúmenes, llegan como invitados silenciosos hasta las costas de Vallasolano. Sí, eso le llega a uno a la lancha sin que uno se dé cuenta. Ese animal es muy silencioso. Cuando usted lo mira es cuando le viene llegando. A mí me ha salido varias veces pescando por aquí en la bahía. Me ha salido varias veces. Una vez estamos con un amigo por ahí por Junacito. Y cuando un momento al otro me dice el amigo que está en la proa, yo estoy con la cara para el frente. Me dice el amigo, ¡ay, Dios, mira lo que viene ese animal! Y miro yo un animal grandísimo con una cabina. Pegamos con el canalete, pim, 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 pim. Cuando nos jaló el fondo, llegué y saqué el cuchillo y moché la tira. Y en vez de pegar para tierra, era para afuera de lo asustado que iba. Yo creo que yo tengo dos objetivos muy claros. Uno, el hecho de que la gente sepa que en Colombia también se puede hacer avistamiento del tiburón ballena y que también se puede conservar. Mucha gente se va a 1000 partes del mundo a verlo y en el patio de la casa lo tienen. Pero también cambiar un poco la noción que tiene acá la gente local del tema, porque mucha gente lo ve como un monstruo muy grande y digamos que el tema de meterse al agua o de cuidarlo no es una prioridad. Entonces para mí creo que esos dos temas, el hecho de que los colombianos entiendan lo que tienen y lo quieran cuidar, pero que la gente local también entienda que protegiéndolo podría mejorar la economía del lugar, así como tenemos una temporada de ballenas, podríamos tener una temporada muy fuerte de tiburón ballena. Por eso, para cumplir con estos dos propósitos encaminados a la conservación del pejebongo, desde Mar Adentro se ha venido promoviendo la observación responsable y sostenible de los tiburones ballena que llegan a las costas de Vallasolano. Y para ello las salidas al mar se enfocan en la búsqueda de piqueros que estén lanzándose al agua a cazar peces, hasta que se pueda observar la formación de lo que los locales conocen como una comezón, un fenómeno en el cual las sardinas son arrinconadas cerca de la superficie por aves y otros peces más grandes, lo cual aumenta la probabilidad de ver al pejebongo cuando éste se acerque al cardumen para alimentarse. Este contacto directo con el tiburón ballena, de manera responsable, permitirá que las personas comprendan que este animal, a pesar de su tamaño, es inofensivo, llevándolas a que pierdan el miedo y se enamoren de él. La verdad, anteriormente le tenía mucho miedo, porque por acá, la cultura de nosotros por acá, a esos animales cuando son súper grandes, se les llama fiera, le decimos fiera. La verdad le tenía mucho miedo. Llegué a perderle el miedo ahora que inicié a trabajar con Melanie. Entonces llegué a perderle el miedo porque ya fui conociendo más sobre el pejebongo.
Y por aquí todavía hay gente que le tiene miedo porque todavía no sabe pues, que es un animal inofensivo, que es un animal, lo demás de todos los animales que conozco, es el que tiene como una paciencia, tiene como es súper relajado ese animal. Fernando, ¿usted se metería al agua con el tiburón ballena? La verdad no lo he hecho, pero sí me metería, sí, ya, o sea, ya la experiencia que he vivido trabajando con ustedes, me he dado cuenta que es un animal súper inofensivo, o sea, no hay nada que temerle, sí me metería. Por eso, para impulsar la conservación de este animal, Melanie y Mar Adentro quieren promover la institucionalización de la temporada de observación responsable del tiburón ballena. Yo creo que si logramos hacer esa parte, el primer cambio de la parte como local, pero además incentivar un poco el hecho de la temporada. Aquí cuidan mucho las ballenas, ellos saben lo que les traen las ballenas, ellos saben lo que representa la temporada. Si logramos hacer que la temporada de tiburón ballena sea un poco más fuerte, también como de esa remuneración económica que van a recibir, eso ayudaría muchísimo porque ya se ve más como esto me va a ayudar mañana también a recibir plata y no solamente como es un animal que viene a ver gente de afuera, sino es algo que de aquí localmente también podrían empezar a hacer ellos como turismo y eso nos ayuda a conservar. A veces es relativo, pero el hecho de que un animal, digamos, signifique algo monetariamente ayuda mucho en la conservación. Sí, sería algo bueno porque primero es una especie, digamos, que no representa, digamos, algún peligro para nosotros los pescadores como tal. Aparte de eso, digamos que puede ofrecer por sus tamaños que tiene, por sus características, buen avistamiento de la misma y todo eso. Yo pensaría que sí, si en un futuro, sí, si hubiera, digamos, la temporada, como tú acabas de decir, de la ballena, y que también hubiera una temporada del tiburón ballena como tal, pues yo creería que también sería una riqueza para toda, digamos, esta costa Pacífico Norte, que aparte de una relación con ella, también hubiera previo avistamiento y que la gente pudiera hacer buen uso de esa especie. Esto para mí, pues, como avistarlo es algo nuevo, ¿sí me entienden? Lo estoy haciendo con ustedes por primera vez y eso me parece súper, o sea, esto me ha encantado porque me parece que es algo que es emocionante, o sea, yo como capitán me encanta cuando me lo hallo, o sea, eso me parece que esto va a tener, a largo tiempo va a tener una buena acogida, que la gente se vaya enterando cómo es trabajar con este tiburón, cómo es avistarlo, que es algo súper. De esta manera, darle a conocer a los colombianos que el tiburón ballena visita nuestra costa pacífica todos los años y que podemos tener la oportunidad de observarlo de forma responsable, va a permitir que los habitantes de Bahía Solano y otras zonas del Chocó interioricen su verdadero valor. Para que así, tal como sucede con las estrellas en el firmamento, las manchas blancas del pejebongo sigan iluminando el azul profundo de nuestro Pacífico colombiano.